Buenos días. Buenos días. Como buenos mexicanos gritamos, ¿o no? Buenos días. Ahora sí ya me siento en México. ¿Sí? Me pedían casi todos que empezara el tema con el testimonio, con tal cosa y esto. Y digo, bueno, muchos ya lo han visto por CD. Pero sí quiero retomar una parte del infierno para enfocarme en la alegría de creer, que es lo que quiero transmitir hoy más que todo. ¿Sí? Las verdades sobrenaturales a veces es difícil de comprenderlas y entenderlas porque nosotros estamos en otra dimensión o en otro lugar. Solo traspasando un breve velo podemos entender y comprender lo que es el más allá. Y ese breve velo lo traspasamos el día que nosotros morimos. Cuando la muerte llega a nosotros, nosotros ya no estamos en el cuerpo, estamos fuera de él. Y es donde nos damos cuenta de que la vida no termina con la muerte, sino que empieza con la muerte. Que a esta tierra hemos venido a hacer el bien, como dice San Pedro. Cuando quiere hablar de Jesús, Pedro no dice Jesús fue bueno, Jesús fue amable, Jesús fue cariñoso, no. Pedro dice Jesús, Hijo de Dios, ungido por el poder del Espíritu Santo, pasó haciendo ¿qué? El bien. ¿Nosotros cómo estamos pasando? A ver, ¿cómo estamos pasando? ¿Estamos pasando haciendo el bien? Llevamos años en la tierra, unos 10, 20, 30, otros 40, otros 70, otros más de 70, ya la puerta está cerca. Y nos preguntamos, ¿hemos hecho el bien? Sí. Cuando uno muere, se da uno cuenta que esta vida fue una preparación maravillosa para el encuentro con el ser que más nos ama, Dios, con el más misericordioso Dios, con el infinitamente amable Dios. Pero a medida que uno sale y se va encontrando, se da cuenta uno que no hace parte de él, sino hice el bien. Y es donde da terror. Y dice uno, ahora sí que me va a tocar. Y reconoce uno que empieza una eternidad, totalmente una eternidad, que nunca más va a morir. Que lo que hice, ya lo hice. Que no hay paso atrás, que quisiera uno retroceder y decir, me voy a amar, me voy a hacer el bien y ya no hay paso. Y es donde uno se halla entonces, ¿qué vive uno aquí en la tierra? Dios le pague. ¿Sí? ¿Qué vive uno aquí? ¿Cómo vivimos? Y hacer el bien ¿a quién? Me dice la gente allá en Chilapa, me alegra ver unos de Chilapa por aquí. ¿Sí? ¿Hacer el bien a quién? Es fácil hacer el bien a los que no conocemos. Es fácil hacer el bien a los amigos. Pero el mayor bien debemos hacerlo a los que están cerca de nosotros. Los hijos, el esposo, la esposa, los empleados. Los que conviven con nosotros. ¿Sí? Coloco un ejemplo para hacerme entender. Se encuentran de pronto dos señoras y una le dice a la otra, ay, tan hermoso el esposo que usted tiene, ay, tan bello. Ella sonríe y dice, sí, gracias a Dios. Y por dentro dice, sí, como no vive con él. ¿Sí? Bueno, ¿pasar haciendo qué? Del bien, no olviden eso. Entonces voy a partir una parte del infierno nada más, una parte así brevemente y me meto en la alegría de creer. En el año 93 tuve la fortuna de conocer Oliva
una vidente colombiana. El Señor la preparó a ella para conocer el infierno y le dijo: prepárese durante 6 meses, ayuno y oración, porque la voy a llevar al infierno. Eucaristía diaria y confesión. Y ella se preparó. Ayuno, oración, confesión, Eucaristía, ¿qué? Diaria. Y claro, ella rezaba el rosario, decía que se iba a rezar el rosario, la oración, todo, y Eucaristía diaria. 6 meses así preparándose para ir al infierno. ¿Usted ya se preparó para ir? ¿Sí o no? ¿No está ayunando? ¿No está haciendo la Eucaristía diaria? ¿No se está confesando? ¿No está orando el rosario? Ella, Dios la llevó y la sacó otra vez porque había hecho esas cosas. Los que no hacemos nos deja ya. Solo una parte les voy a comentar, solo una parte para enfocarme más en este tema. Oliva se prepara, llega el día, el Señor entra, se sienta en una silla y le dice: Oliva, bésame los pies. Dice Oliva que le besó los pies al Señor y no supo qué pasó. Dice: yo no supe si subí, si bajé, si me fui, si fui a un lado, lo que sea. Lo único fue que bajé o me metí como en un túnel. Y de pronto me vi en un lugar de tormentos y dolor. Gemidos, llantos se escuchaban, horribles, lamentaciones, insultos y gritos a Dios renegando de Él. Y me di cuenta que allí no había amor. Y sentí tal terror que el Señor me dijo: no temas, esté tranquila, nada le va a pasar. Vi que había una hornilla inmensa y alrededor de esa hornilla habían demonios tomando un líquido rojizo que los hacía más enojones o más corajudos unos con otros. Vi que sus ojos eran rojos, su cara malévola, eran tremendos. Y frente a esa hornilla, ya dice hornilla, dice que es como un volcán, una lava hirviendo. Y allí habían personas que se metían y se consumían y gritaban de terror. ¿Sí? En eso, ya viendo eso, entra un demonio mayor por una puerta, zapatea y todo el infierno se estremece. Los demonios se ponen en pie y en fila de terror y miedo sobre aquel que entraba. Ella se aferró al Señor y le dice: Señor, ¿qué es? Y dice: espere. El demonio les dijo algo a ellos que no alcanzaron a entender. Vi que aquel ser que entró, dice ella, tenía como unos 2 metros de altura. Tenía unas garras, alas como de murciélago. Su rostro era malévolo, pero se notaba que había sido un hombre, un ser fuerte, elegante. ¿Sí? Solo su rostro era de maldad. ¿Sí? Sus uñas inmensas. Y dijo algo a esos demonios y todos corrieron hacia la hornilla. Y los demonios en la hornilla, la gente en la hornilla se corría y los traspasaban por trinches y los sacaban. Unos los atravesaban en el estómago, en la cabeza, en las piernas, y dice ella, se contorsionaban como gusanos cuando uno los atraviesa, y gritaban de lamentos. Y le pregunté: Señor, ¿este es el rechinar de dientes? Y el Señor le contestó: no, ese no es el rechinar de dientes, aún no. Agarraron a esas personas y las botaron sobre unas láminas, así como de estas, ¿ves? De zinc, decimos en Colombia, y empezaron a punzarlas. Era un grito desastroso. Y ella vuelve a preguntar: ¿este es el rechinar de dientes? No. Entonces empezaron a asesinarlas, a abrirlas. Y vio ella que botaban sangre. Y dice: Señor, ¿por qué tienen sangre? Y el Señor le contestó: este es el primer infierno. Y muchos ya están aquí. Los que están sobre la tierra apenas van camino al infierno, porque no se ha hecho juicio.
Esperamos el juicio, ¿no lo esperamos? Esperemos no llegar allí. Y empezaron a trozarlos, a asesinarlos. Vio que dentro de ellos, entre los huesos y la carne, había gusanos. Y el profeta Isaías dice: bajarán al fuego que no se acaba, donde el gusano no muere. Imagínense por dentro gusanos. El llanto de aquellas personas eran tan tremendas del dolor que padecían, que esos gritos y lamentos ensordecían. Entonces los demonios metían una cosa en la boca, agarraban la lengua, la giraban, la sacaban y la trozaban para que no gritara. Entonces empezaban a triturar huesos y a quitar carne por carne, parte por parte, y se formaba el rechinar de dientes del dolor. Sí. Hasta que quedaba nada. Después de trozarlos, voy a cortar, volverlos así, sin nada, los echaban a una máquina, como una máquina, y los molían. Esa máquina los botaba a un tubo y caían otra vez a la hornilla. Pero al caer a la hornilla, Oliva, cuando ya trozaron esas personas, le dice al Señor: bendito sea, ya murieron. Y el Señor le dijo: Oliva, aquí es la eterna muerte, aquí no hay vida, es la eterna muerte. Y cuando cayeron a la hornilla, volvían a tomar la figura que era, otra vez igual, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron una película que se llamó Terminator, que le disparaban al tipo, lo abrían y el tipo volvía a hacerse así. Yo no la pude ver porque me parecía que estaba en el infierno. Lo matan, la cabeza a un lado, ¿sí? Así va a ser eterno entre nosotros, eterno. Las almas se consumían, o las personas se consumían en el fuego, y entre la lava de esa ardiente abrían una puerta y llegaban a un valle de arenas candentes y corrían desesperadas del calor y de aquello desesperados. Se encontraban unos con otros y se destrozaban entre sí, dice Oliva, como perros callejeros. Allí no hay amor, es la ausencia total del amor. Y Oliva le pregunta al Señor: ¿por qué eso? Y el Señor dice: en el único lugar donde yo no estoy es en el infierno. Así que en el infierno no hay ni una gota de amor, ni una sonrisa, nada. Si se encuentra la madre con el hijo, se van a ¿qué? A odiar eternamente. Igual que si se encontrara la nuera con la suegra. No hay diferencia. Estas personas corrían y peleaban, entonces los demonios les saltaban encima, les abrían la boca hasta desgarrarles las orejas así, y otro agarraba arena y les colocaba. Era tal desespero que corrían y corrían hasta llegar a unos peñascos, y cada uno entraba a la puerta que era y caían. Y le dice el Señor: escuche los lamentos y gemidos que allí. Dice que era peor los lamentos y gemidos que cuando los estaban triturando en la lámina. Y le dice: Señor, ¿por qué? Y le dice el Señor: ve. Y le mostró, eran los castigos psicológicos. Unos caían entre sapos, otros entre cucarachas, otros entre vacíos tremendo. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A las ratas? ¿A las víboras? Imagínese un cuarto, los que te tienen miedo a las víboras, un cuarto lleno de víboras, donde usted se mueva solo va a agarrar víboras. ¿Entendido? No existen. ¿Son castigos qué? Lógicos. Pero sí lo sienten. El desespero es tremendo de estas almas. Giran, gritan, pelean, no hayan qué hacer, se desesperan hasta que pueden salir de allí. Cuando salen, empiezan a bajar, se caen, dicen que son piedras superfilosas, se caen, y una piedra los tritura y los vuelve nada. Vuelven otra vez a tomar carne, vuelven a correr, y dice que es la sed que llevan, que se consumen en un río, como un río, y lo único que corre por ese río es aguas nauseabundas, caños, drenajes.
y toman de eso para poder medio calmar la sed y vuelven a caer a la hornilla, y el que se dejó agarrar otra vez a la lámina. Yo le dice al Señor: Señor, aquí no hay descanso. Y le dice él: ni un instante, hasta ahí les dejo el infierno. ¿Quiénes van? ¿Quiénes van? Allí hablamos una próxima vez, ¿sí? Entonces, ese lugar tan tremendo, creado por Dios, por pura misericordia, porque Dios tenía que crear un lugar donde Satanás descansara del odio, del resentimiento, del coraje, de la lejanía de Dios. Allí es ausencia total de Dios, ¿sí? Castigo eterno. El alma que cae allí sabe que nunca jamás saldrá de allí. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos permanecerá allí, ¿sí? Maldad eterna. Nunca jamás podrá pensar en algo bueno, ni siquiera en un atardecer, nada. Una maldad eterna, condenación eterna, ausencia de Dios eterna. Bueno, pero cada ser padece castigos particulares según los pecados, ¿sí? Y del fuego, no solo el fuego, al castigo. Nosotros no fue creado eso para nosotros, hijos. Mateo 25 dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendido? ¿Para quién? ¿Para el diablo y qué? ¿Para el diablo y qué? ¿Alguno de ustedes es ángel del diablo? No somos seres ¿qué? Humanos. ¿Somos qué? ¿Seres qué? Humanos. Por tanto, después de morir no nos convertimos en ángeles. Vamos a seguir siendo ¿qué? Humanos. En el lugar que hemos escogido aquí. La humanidad no se quita. Se diviniza si entramos al cielo. Se sataniza si entramos ¿a dónde? Al infierno. ¿Entendido? Como que no me hago entender. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? La gente dice: ay, mi suegra es un ángel. ¿Por qué? Murió hace 3 años. No es ángel. Es un ser humano, si está en el cielo, divinizado. ¿Dios lo diviniza? No. La persona se diviniza aquí en la tierra. San Pedro dice: Cristo vino a divinizarnos. Y San Pablo dice: ya no vivo yo, es Cristo quien ¿qué? Eso es la divinidad. A ver, ¿ya actuamos nosotros como Cristo? ¿Ya nos divinizamos? ¿Ya hacemos el bien? ¿Sí? ¿Dónde empezó esto? Entonces, ¿por qué nosotros vamos al infierno? Bajemos a Adán y Eva. El ser humano quiso separarse ¿de quién? De Dios. Tan perfecto que nos hizo semejantes a Él. Ni siquiera al demonio lo hizo tan perfecto como a nosotros. Al demonio Dios quiso darse un gusto a sí mismo, y creó Luzbel, sello de la creación, perfección inmensa, pero no semejante a Él. Cuando hizo al ser humano, nos hizo semejantes a Él. Y me he preguntado durante mucho tiempo en qué semejanza a Él. Y entonces llego a la conclusión, ¿sí? Después de la experiencia que decía el Padre de la muerte y tal cosa, que Dios nos hizo con una naturaleza divina, o la divina voluntad, con una voluntad divina, y que con el pecado la perdimos, y por eso en la tierra hacemos lo que se nos dé la gana y hacemos la voluntad humana. Entre más nos separemos de Dios,
más actúa la voluntad humana. Entre más nos acerquemos a Dios, más actúa la voluntad divina. Y es donde empezamos a divinizarnos, al acercarnos a Él, al encontrarnos con Él. Adán se sale del paraíso, pierde todo, y Dios quiere regresar. Y entonces dice, hasta que el hombre regrese, y coloca un serafín para que no entre al paraíso. Pasa no sé cuántos años, la maldad abunda sobre la tierra, y Dios manda el diluvio y acabó con la humanidad. ¿Sí? San Pedro dice que solo 8 personas se salvaron. O San Judas, no recuerdo ahorita bien. 8 nada más. ¿Sí? Y empezó otra humanidad nueva. ¿Sí? Pero tercos otra vez nos separamos de Dios. ¿Sí? Nos separamos de Dios otra vez. Entonces Dios busca esa cercanía con el ser humano. Dios lo busca. Pasan los años y Dios llama a Abraham y le quiere manifestar su voluntad. Pero el hombre aún no entiende bien. Abraham lo sigue, pasan los años y Dios quiere, dice, el hombre no es capaz de acercarse a mí, no es capaz de vivir en divina voluntad. Yo quiero devolvérsela. Yo quiero que el ser humano sea semejante a mí, que sepan cuál es mi voluntad. Y pasan los años, llama a Moisés y en un monte le da los 10 mandamientos. Y entonces ya tenemos 10 reglas para vivir en divina ¿qué? Voluntad. Ya Dios manifiesta su querer, se está acercando más al ser humano. Como el ser humano no es capaz de ir a Dios, Dios se acerca a él, le da las tablas de la ley. Pasan los años, 1250 años quizás a Jesús, de Moisés a Jesús, ¿sí? Y Dios ve que en esos 1000 años, a pesar de estar los mandamientos, el hombre no es capaz de regresar a vivir en divina ¿qué? Voluntad. El hombre se fue la ley por la ley y la descartó en el amor. Separa ley de amor. ¿Sí? Pero no quita la ley sigue. Y entonces es cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y Él vino a ¿a qué? ¿A qué? A divinizarnos. La divinidad viene a la tierra, asume la humanidad, para que nosotros los humanos nos elevemos al cielo y asumimos la divinidad. Cristo que vive en nosotros. ¿Sí? Entonces llamémoslo así en ese momento. Llega un momento, sí, ahora sí vamos allí, un momento en que Dios no resiste, no aguanta y se acerca al hombre. Vamos a quedarnos ahí en ese momento de alegría, ahora sí. El Papa Francisco nos invita a creer con alegría, a vivir la alegría del Evangelio. A vivir la alegría del Evangelio. El Evangelio es la noticia más alegre que puede darnos. ¿Sí? San Lucas dice y nos describe el Evangelio con una alegría inmensa. Si usted lee el Evangelio de San Lucas habla de alegría desde el principio del Evangelio. Nos invita a acercarnos a Dios, ¿sí? Acercarnos a Dios de una manera tan especial, ¿sí? Acercarnos a Él. Vamos a ver así partecitas de esa alegría del Evangelio y después me detengo, ¿sí? Dios coloca en el paraíso un serafín para que el hombre no ¿qué? No regrese. Ahora Dios manda un arcángel al hombre. ¿A quién? ¿A quién? A Gabriel, que se acerca a una mujer en Nazaret y le dice, ¿qué es el saludo? ¿Sí? Dios te salve María. Dios te saluda, ¿qué? ¿Dios qué? Te saluda María. El Dios lejano se hizo ¿qué? Cercano, pequeño. El Dios inmenso va a vivir ¿en qué? Entre nosotros.
Y ese saludo, Dios te saluda María, en María nos saluda a todos nosotros. Ahorita nos quedamos un momento más adelante. Dios te salve María, Dios te saluda María. ¿Sí? El Señor está contigo. Desde ese instante ya anuncia la alegría a los demás. ¿Sí? Envía, llegó un saludo a mis oídos, dice Isabel, el niño saltó de gozo en mi seno. Los pastores, una gran noticia les tengo, una gran alegría. Ha nacido entre ustedes el Salvador. ¿Sí? Entonces ese Dios lejano empieza ¿qué? ¿Empieza qué? Acercarse, acercarse. Es la alegría del encuentro que surge. Ya no es un temor. Ya no es un temor del infierno lo que nos debe mover. Debe movernos la alegría. Bueno, es imposible que quede sentado. ¿Sí? ¿Se oye? Aló, aló, aló. Espere, lo están arreglando. Sí, aló, aló, sí. ¿Ya? ¿Ya se oye mejor? Sí. Es que atrás no se escucha bien. Más volumen porque tampoco puedo gritar porque estoy un poquito enfermo. Aló, sí, ya, ahora sí. Bueno, era imposible que quedara sentado médicamente. Su hígado reventado, su columna partida, sus piernas destrozadas, su cabeza partida y su cerebro inflamado. Queda totalmente sentado. ¿Sí? La familia y los médicos se sorprenden. ¿Ah? Lo meten a un examen médico. El hígado está perfecto, el cerebro está perfecto, la columna no está quebrada, los huesos no están quebrados. Un milagro así. ¡Pum! ¿Qué pasó en estos 11 días? Él dice, ¿sí? Padre, durante un tiempo eterno, eterno, porque allí no hay tiempo, allí es eterno. Caminé por un pasillo, caminé por un pasillo angosto. A mi lado y a mi lado habían fosas donde se escuchaban lamentos, gritos, desespero, pero pedían a Dios que los salvara. Dios mío, ¿hasta cuándo? Y una voz se oía del cielo: no puedo sacarlas porque en la tierra nadie ora por ustedes. ¿Qué pasillo estaba recorriendo él? Y dice él, el primero era menos lamentoso, habían como unas columnas, luego pasaba otro y alguien me llevaba y me decía: no mire hacia atrás, camine, porque este no es tu lugar aún. Este no es tu lugar, este no es tu lugar. Y entre más iba acercando por esa inmensidad, iba él sintiendo un dolor inmenso, él también. Y los lamentos eran más crueles y los dolores eran más crueles. Caminó y caminó, vamos a cortar, ¿sí? Caminó por pasillos y estos y los lamentos, se escuchaban cadenas y lamentos y gemidos. Dice que una o dos almas, un ángel venía y las tomaba y se las llevaba. Y decía el Señor: es que nadie ora por ustedes, nadie suplica por ustedes. ¿Sí? No estaban en el infierno, porque en el purgatorio sí existe Dios. No nos abandona Dios, ahí sí vive Dios. Por eso se puede pedir y suplicar a Dios. Él llegó a una puerta y el que lo acompañaba le dijo: hasta aquí puedo acompañarte, ¿sí? De aquí en adelante no puedo acompañarte. Él miró y vio que era un ángel y le dijo: ¿quién eres? Y dijo: soy tu ángel de la guarda. Durante toda la vida te invité a cambiar y no quisiste cambiar. Tú no supiste qué es amar. Y él le dice al ángel: ¿por qué no me dan una oportunidad? Y le dice el ángel: después de la muerte no hay oportunidades.
Tuviste la oportunidad de amar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, y nunca lo hiciste. Ni a ti mismo te amó, porque te drogabas y fumabas y tomabas. No conoces el amor. Y le dice: abra la puerta, porque ahí le toca. Ante esa orden, él tiene que abrir esa puerta. Dice que cuando abrió la puerta era una oscuridad total y se escuchaban insultos y lamentos y gemidos como nunca. Y el ángel le dice: del paso. A ver, ¿usted lo daría? Del paso. No, sí. Le va a tocar darlo. Si no hace el bien, si no vive en la alegría de Dios, le va a tocar dar el paso. Si diario vive corajudo, le va a tocar darle el paso. Esposo, hiciste de comer, ¿qué quiere que le haga, hijo miserable? Le va a tocar dar el paso. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Él tuvo una última opción. En medio de todas sus borracheras y toda su maldad, él le pedía a la Virgen de los Lagos: ¿sí? Madre, ayúdame. Y cuando él dio el paso, escuchó una voz que le dijo: hijo, dale otra oportunidad. Y él da el paso y hace ¡ah! Y regresa a la cama. ¿Sí? Pero desgraciadamente les tengo una mala noticia. Ustedes, como él y como yo, quizás no tengan una segunda oportunidad. La única. Se le están jugando toda. Toda por el todo. ¿Entendido? No hay una segunda oportunidad. Quizás como el ladrón en cruz no podamos decir: Señor, acuérdate de mí, vaya, llamen a un sacerdote para confesarme rápido. No existe esta oportunidad. ¿Sí? Quizás no encontremos esa oportunidad. ¿Y por qué no la encontramos? Porque a cada instante Dios nos está dando ¿qué? La oportunidad de volver a Él, de ser santos. A cada instante. Y vamos a ver, Él regresa siendo sano completamente. Y entonces le dije yo a la señora, estaba la esposa ahí y él ahí, le dije: ¿pero por qué Dios lo sanó? Y dice la señora: mire, padre, eran 2 milagros que Dios hizo. A él lo pasó por el purgatorio y lo llevó al infierno para que se diera cuenta que existe y da la oportunidad de ser esposo. Y lo sanó del cuerpo, porque si el miserable regresa siendo paralítico, yo jamás lo hubiera cuidado. ¿Sí? La sanación es para que yo creyera que lo que él me decía es verdad. Así que el segundo milagro que Dios hace es para mí, porque ahora amo a mi esposo, puedo perdonar a mi esposo y puedo creer que Dios existe y que la Virgen nos ayuda. ¿Sí? Ahora sí puedo creerlo. ¿Sí? 2 oportunidades.